Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La enseñanza de la lectura y la escritura constituyen un conjunto diverso y complejo. Para que conozcamos en detalle sobre el proceso de lectura y escritura en nuestra época, hemos invitado a la profesora Sonia López, de la Universidad de EAFIT. La profesora Sonia López es magíster en lingüística del Instituto Carre Cuervo, docente de la Universidad EAFIT. Su producción bibliográfica, así como su actividad docente e investigativa, se han centrado en el estudio de la interacción comunicativa desde diversos ámbitos, con una perspectiva lingüística y didáctica. Adelante, profesora Sonia. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Muy contenta de estar aquí. Yo quiero mostrarles una propuesta. Uno como profesor del área de lenguaje, que me imagino que son la mayoría de ustedes profesores de lenguaje, ¿cierto? Bibliotecólogos también. ¿Hay matemáticos aquí? Bueno, creo que nosotros tenemos en nuestras manos una de las funciones más importantes, y es mostrarles a nuestros estudiantes un potencial de existencia basado en el lenguaje. El lenguaje es lo único que hace que un ser humano se identifique de otras especies. De tal manera que en nuestras manos está la responsabilidad de hacer que nuestros estudiantes dominen el lenguaje. Cuando dominan el lenguaje son inteligentes, no se dejan manipular y se enamoran de cosas tan sensibles como leer. Entonces, profesores, los invito a que esta propuesta, si quieren, la incorporan en su vida laboral, si quieren, la analizan. Es una especie de donación, porque para llegar a esta propuesta nosotros nos demoramos un buen rato, porque no estamos tan jóvenes como para decir que acabamos de empezar. Hace rato estamos innovando esta propuesta, y por eso con toda la amplitud se la queremos ofrecer a ustedes. Una propuesta que la llevamos a cabo en la Universidad EAFIT para que los estudiantes, cuando entran en el primer semestre, pues empiecen a tener herramientas para su vida profesional. Pero lo más interesante es que ustedes, que tienen en sus manos niños, jóvenes, empiece esa actividad antes de llegar a la universidad para que sea muchísimo más fructífero para. Lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre lo que es generar conciencia lingüística con C y con SC. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Luego voy a repetir lo que todos sabemos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los profesores de lenguaje? Nosotros en qué condiciones trabajamos. No son las mejores condiciones porque tenemos muchos enemigos, pero justamente ser conscientes de los enemigos nos va a volver fuertes porque nos vamos a adherir a ellos. O sea, esa es más o menos la propuesta. Esta propuesta tiene tres elementos que debe tener toda propuesta de enseñanza de lectura y escritura. Un profesor debe tener claros tres pilares. Pilar fundamental: ¿cuál es mi concepción de lengua, mi concepción de lenguaje, mi concepción de gramática? ¿Qué es sintaxis para mí? Si la sintaxis es igual a la gramática. ¿Qué es semántica? ¿Qué es fonética? Eso lo tengo que tener claro. Yo no estoy diciendo que se tenga que casar con una escuela, el estructuralismo, la lingüística sistémica funcional. No, lo que digo es que todo profesor tiene que tener una base conceptual muy clara. Profesor de lenguaje que no sepa qué es un verbo, pues es un poco sospechoso. Entonces, esa es una base conceptual. ¿Cuál es la función del verbo? Eso es una base conceptual. ¿Y cuál es la diferencia entre categoría y función? Dígame una categoría gramatical. Verbo, sustantivo. ¿Cuántas categorías gramaticales existen? 9.
Primer dato importante, hay que leer un texto precioso de Humberto Eco que se llama En busca de la lengua perfecta. Allí Humberto Eco hace un cuento espectacular que si un estudiante se lee ese cuento jamás se le van a olvidar las categorías gramaticales, y ustedes saben muy bien que eso es uno de los grandes retos que tenemos los profesores de lenguaje, que los estudiantes reconozcan las categorías gramaticales, ¿cierto? Entonces, En busca de la lengua perfecta, lo tengo aquí en PDF, así es que lo pueden copiar. ¿Qué hace Humberto Eco? Hace una especie de cuento a propósito de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de este testimonio, mensaje, pasaje de la iglesia, de la religión, de la Biblia más bien? Entonces, él dice lo que termina pasando con esta Torre de Babel es que en lugar de lenguas, lo que se generaron fue categorías gramaticales para que no nos entendiéramos. Entonces, por un lado tenemos las categorías gramaticales. ¿Cómo se diferencia una categoría gramatical de una función? ¿Cuáles son las funciones entonces gramaticales? ¿Qué hace, por ejemplo, el verbo? ¿Cuál es su función? ¿Mostrar qué? Acción es. Hay una diferencia morfológica y gramatical. Por un lado es verbo, pero por otro lado habla de procesos, de acciones, de tiempos y de personas que actúan. Eso es una función. La categoría sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la función de la preposición? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hace? Eso, pero es la función más importante de la lengua española, que muestra el destino. Destino. Pues claro, entonces nosotros no sabemos de ante, bajo, contra, destino. Bueno, listo, por ahora la base conceptual la tenemos que tener clara los profesores de lenguaje. La base cognitiva, a mi modo de ver, con todo respeto lo digo, también tiene que ser clara. ¿Yo para qué quiero que mi estudiante esté en mi grado 11, séptimo, sexto, primero? ¿Cuál es mi propósito cognitivo? Que domine, que escriba. Por ejemplo, los profesores de primaria, a mi modo de ver, son los héroes, porque son los que enseñan la base cognitiva. Los profesores de primero, los que enseñan a leer, abren al estudiante al mundo. Sin esos profesores, los que estamos más arriba, no servimos para nada. Fíjense esto, el profesor de primaria, de primero, le está diciendo al estudiante, cognitivamente, usted va a tener éxito, ¿o no? Es una responsabilidad muy grande. Entonces, yo cognitivamente, ¿qué digo? Que mi estudiante repita. Es posible que repita de memoria lo que le estoy explicando, ¿sí o no? Es una posibilidad. Otra, no, que el estudiante interiorice, independientemente que no sepa escribir, pero que interiorice, es una posibilidad. Otra, que el estudiante sea muy buen estudiante mientras yo le estoy haciendo un examen, o sea, que estudie para el examen, para ganar, para hacer la tarea. Bases cognitivas que yo conozca 3, de pronto ustedes conozcan otras. Entonces yo puedo ser constructivista, ¿sí o no? Paso a paso, unidad a unidad, pero también puedo ser, ¿cómo es la otra? Conductista, por nota, por resultado. Y también puedo ser naturalista. Sí, listo. O la combinación. Entonces, yo como profesor, ¿qué quiero que pase con mi estudiante? Eso lo tengo que tener claro. Finalmente, una base metodológica que generalmente es coherente con las anteriores. Entonces, yo hago una clase magistral, o hago una clase taller, o hago una clase teórico-práctica teórica, o práctica teórica, o teórica práctica. ¿Cuál es mi clase? ¿Cómo es la metodología que vengo a
aplicar allí. Entonces, hay muchas preguntas que te tiene que hacer el profesor, pero las preguntas tienen tres fundamentos: cognición, conceptualización, metodología. Si usted se para ahí, no se cae. Y son tres, no son cuatro, porque lo otro es la combinación, finalmente. Entonces no hay manera que se desfigure una propuesta con estas bases. Entonces empecemos con la diferencia de conciencia con ese C y conciencia solo con C. Yo me parto del diccionario de María Moliner. Esta conciencia con ese C es una conciencia que yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Esto lo dice María Moliner. Con C va a ser conocer la conciencia moral, espiritual. Aquí es cuando yo puedo identificar lo bueno de lo malo, ¿cierto? Una conciencia más espiritual. Por supuesto, como esto es lenguaje, nos vamos a quedar en la primera conciencia. Ustedes más o menos se van dando cuenta yo para dónde voy. Esa primera conciencia la desarrolla un monstruo cognitivo que se llama Vygotsky. Entonces esa es mi base cognitiva, vygotskiana. Yo soy vygotskiana. Pero uno puede decir eso. Es como decir que yo soy... Mentira, no puedo decir ahorita. A ver. No metamos en líos. Vygotskiana. Para evitar problemas. Vamos a decir. Listo. Entonces, ¿qué es conciencia lingüística con ese C? Es un reconocimiento por parte del estudiante de las categorías, de las funciones, de cómo se hace una oración, que estoy hablando español y no griego, ni latín, ni alemán, pero lo más importante es que sepa para qué. Profe, ¿y esto para qué me sirve? Profe, esta plana de 200 líneas, ¿para qué me sirve? Si yo tengo ese grado de conciencia, yo logro un proceso cognitivo. En Vygotsky esto se llama interiorización. En la medida en que yo interiorizo, paso por unas etapas, por supuesto, y yo estoy ahí como docente ayudarle al estudiante a esas etapas. Entonces fíjense por qué el estudiante, cuando sobre todo las personas de primaria, insisto, son los más duros del paseo. Entonces, ¿cómo saben por qué está el estudiante haciendo círculo y de repente se muerde la lengua, se come el borrador, come las uñas? O sea, ¿por qué pasa todo eso? Porque está en un proceso. Es un proceso que nosotros tenemos que entrar a dirimir bien. Si se reconoce la lengua, tanto en su forma como en su función, se hablará, leerá y escribirá de otro modo. Si el estudiante tiene conciencia lingüística, tengan la certeza que la lengua y todo el circuito y manifestaciones del lenguaje va a ser diferente. Que algo le tiene que pasar en la mente al estudiante, y eso lo sabemos psicolingüísticamente. Bien. Sí. Este es un texto de Walter Ohm, de 3 paginitas que se los pego allí para que lo lean. La escritura reestructura la conciencia. Por favor, léanlo para que se den cuenta de lo que ustedes hacen con sus estudiantes y de pronto no sabían. Uno puede hacer maravillas con los estudiantes, pero también puede volverlos nada. Yo quiero que mi estudiante reconozca la funcionalidad y sea lúcido cuando esté hablando conmigo a propósito del tema que estamos tratando. Llámese categorías gramaticales, funciones, nivel fonético, fonológico, el que sea, pero de manera lúcida, no instrumental. Yo no le doy el diccionario, aprendas el diccionario. Ustedes no hacen eso. Hablándose la gramática española, no. De manera lúcida, combinada con la propuesta nuestra es combinar 3 elementos. Entonces fíjense que ya tengo una tríada: cognición, metodología y conceptualización. Ahora viene otra tríada, que es la propuesta que nosotros tenemos. ¿En qué condiciones trabajamos los profesores de lenguaje? No son las mejores. A nosotros casi no nos quieren los estudiantes. El profesor de español, 2 de la tarde español, uy, otra vez español. Claro,
porque esta investigación se hizo en Argentina, esto ya está listo. Uno de las investigaciones lo que tiene que hacer es aprovechar que alguien ya se revaló los sesos para poder nosotros mirar las conclusiones. Se las dejo también, Rafael Simón, en la tercera fase, porque mirar es más fácil que leer. Esta investigación nos dice cuál es la distancia entre ustedes como profesores y los estudiantes. Básicamente la distancia es que el estudiante viene mirando y el profesor de lenguaje de español le cambia ese verbo por leer. Usted miró toda la vida, ahora lea. Ahora conmigo va a leer, pero no es un choque, no es una justaposición, no es el enemigo número uno, el profesor de lenguaje es mirar, no, debe ser el amigo número uno. Pero nos diferencia en ese sentido. Entonces, nosotros contamos con estudiantes que tienen una inteligencia secuencial, paso a paso, y otros que tienen una inteligencia simultánea. ¿No me oyen así? Entonces, ¿por qué me contestan? Quiere decir que si me oye. Ahora sí. La inteligencia secuencial es la que elaboro la lectura, paso a paso. La simultánea es, ni ya tengo que pensar, porque lo va dando la imagen. Ahí está la primera diferencia entre leer y mirar. Yo miro sin hacer selecciones, yo no elijo qué mirar. Yo le digo, bueno, me levanto esta mañana y voy a mirar un accidente, el accidente pasó justo en el momento en que yo estaba allí. Y voy a mirar a esta persona, casualmente pasó. Eso es un asunto absolutamente arbitrario que no se elige. Pero leer sí exige una postura, exige además una decisión. Y esa decisión tiene que ser fundamentada por alguien. Nosotros tenemos como profesores que ayudar al estudiante a tomar la elección de leer, de desarrollar esa inteligencia simultánea. Entonces, ¿qué significa leer? ¿Y qué significa mirar? Leer es el texto que se lee, es decir, al que yo le hago selección de imágenes. Y mirar no. Insisto, mirar no es como escuchar y oír, es exactamente la misma relación. Entonces, ¿cuál es el ritmo de la lectura? Es lento, pero el ritmo de la imagen es veloz. Entonces vamos así. Yo no puedo decir, ay, pare la película que yo no entendí la escena anterior. En cambio, en el libro yo puedo parar, detenerme. Esto hace una diferencia enorme entre leer y ver. Es autoarrastre, el ritmo es de autoarrastre, yo leo y me autoarrastro, yo veré si soy lento o rápida, mientras la mirada es heteroarrastre, porque el que me está obligando es el otro, ni siquiera yo. Si me perdí en alguna escena, es mi ausencia, ahí no tengo nada más que hacer. El ritmo es definido por el lector en la lectura, mientras en la imagen, el ritmo lo define la imagen. Si no se entiende, insisto, en la lectura se devuelve, en cambio en la imagen eso es imposible. O, por ejemplo, nosotros veníamos ahora y el señor conductor vio casi un protoaccidente, nosotros no lo vimos, no podemos decir, repítase la escena para que vosotros lo vean, eso es imposible. Entonces, las imágenes se pueden repetir en escenarios más cortos o más domésticos, pero no en escenarios que son generalmente los cotidianos. El texto que se lee se capta de una manera elemental, mientras el otro, la imagen es altamente icónica. Es decir, hay muchas imágenes que tenemos que en un segundo identificar, en un segundo comprender. En el texto yo lo puedo ir haciendo lentamente. Es posible que nada se entienda en el texto. Usted termina de leer un libro y dice, ¿qué? No entendí nada. Por ejemplo, a mí eso me pasa con un texto de Descartes. ¿Quién entiende Descartes? Profesor de filosofía está aquí, profesor de filosofía. Y en cambio la imagen siempre se entiende. Es muy obvia porque hay muchos iconos que están ayudando.
Por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En el texto las palabras no dicen mucho, mientras las imágenes lo dicen todo. Se puede citar mucho el texto que uno ha leído, pero la película o la imagen se presta poco para citar. Entonces ustedes se imaginan yo citar el segundo 3850 de la película Titanic. ¿Cómo cito uno eso? El segundo 3850. Muy difícil citar una imagen. Justo en el momento en que la niña apaga lentamente el ojo, y bueno, es muy difícil. Se cita en forma literal el texto, es muy difícil citar la imagen, y una de las cosas fundamentales es que finalmente quien le interioriza de una manera más profunda. No quiero decir con esto que la imagen no sea importante, es básica, pero hay una metodología diferente a la que yo les quiero proponer hoy. Una metodología que los semiólogos lo hacen muy bien, y es respetabilísimo ese trabajo de la lectura de la imagen, es absolutamente bello. Pero en este momento lo vamos a detener en el texto escrito, a eso quiero referir. Bien, el grado de habilidad, pues, este es nuestro peor enemigo. Leer no es tan rico como ver una película. Y la fase 3 de ejercitación, que son producciones ya luego de la fase 1 y 2, y esa le corresponde al estudiante. Entonces, tenemos 3 fases. 2, una destinada o combinando profesores y estudiantes, una siendo los estudiantes los responsables y 2 siendo los profesores responsables. 3 fases para 3 fundamentos: teórico, cognitivo y metodológico. Miremos cómo suceden en clase estas 3 fases, porque tienen que suceder al tiempo. Es decir, uno puede empezar por la ejercitación, que en esto son muy famosos las pedagogías de choque. ¿Han escuchado la pedagogía de choque, de error, de Jerry? Empiezan por ahí, pero yo puedo empezar fase 1, 2, 3, o fase 2, 1, 3, o 3, 2, 1. Bueno, eso depende del tema. Vamos a trabajar la fase 1. Vamos a trabajar la fase lúdica, por ejemplo, y tenemos para esto que pensar en nuestro contenido conceptual. Entonces, digamos que yo voy a trabajar la sintaxis. Tengo ejemplos para la semántica, para la pragmática, o sea que piensen cuál sería su fase. Yo voy a trabajar la sintaxis hoy. Puedo conseguir noticias insólitas. Por eso les digo, los medios de comunicación y la vida cotidiana son maravillosos. Esta es la parte que más me interesa, que es la fase 3, que es la fase teórica. Y les quiero mostrar ejemplos de cómo nosotros los trabajamos en clase fusionando las 3 fases: la lúdica, la teórica y la ejercitación. Entonces, miren este primer taller. A propósito, bueno, estas teorías sobre la metalectura, la prelectura, supralectura y lectura crítica constituyen nuestra base conceptual a partir de un escritor, investigador que imagino que ustedes conocen mucho, que es Daniel Casani, quien nos propone pues, un montón de cosas que nosotros luego combinamos con nuestra propuesta. Miremos este primero de macroreglas, a partir de Chávez. Chávez es otro personaje importante para nosotros. El objetivo de esto es ejercitar el proceso de comprensión lectora. Es uno de los problemas más grandes que tenemos los profesores de lenguaje. ¿Cómo lograr comprensión lectora de parte del estudiante? Y fíjense lo que estoy diciendo. Yo no solo digo que hay que leer los textos, también se puede leer el mundo a través de estos elementos. Pero si yo puedo volver un discurso como el de Chávez, texto, es maravilloso. Entonces, discurso es un enunciado real, que tiene unos participantes reales en una situación comunicativa real. Yo puedo volver ese discurso objeto de trabajo para mi clase. Bien, entonces, yo quiero mostrarles a los estudiantes cómo se hace un resumen. El resumen se logra solo si hay comprensión lectora. Entonces me baso en un señor muy importante también que se llama Theo van Dijk, que escribe un texto que se llama Estructuras y funciones del discurso.
y propone que para hacer un resumen yo puedo partir de 3 reglas, o las macro reglas. Yo puedo hacer 3 cosas para lograr el resumen. Yo sé que esto a los estudiantes les molesta mucho, pero yo no tengo que contarles toda esa historia. Yo puedo hacer con ellos las 3 reglas, puedo llevarlos conmigo haciéndolas y elaborar una comprensión lectora a partir de un resumen. El resumen tiene que respetar el texto. Aquí, en cambio, yo sí tengo que tomar decisiones teóricas. Es decir, un resumen no es la libre comprensión del lector. Me muero de la pena, pero eso es irrespetuoso. No es la libre interpretación, es la comprensión. Ojo, primer nivel, comprender. Segundo nivel, analizar. Tercer nivel, interpretar. Cuando yo digo al estudiante que interprete, es porque yo le he enseñado a hacer todos los pasos anteriores. Comprender, analizar, interpretar. Ahora le digo, interprete ese texto, es una responsabilidad muy grande. ¿Con qué herramientas? ¿Bajo qué condiciones propias? Cuando le digo haga un ensayo, ¿con qué? ¿Cómo se hace un ensayo? Entonces, yo creo que la función nuestra, si nosotros logramos que comprendan el texto, ya estamos haciendo maravillas, somos unos genios. Que lo comprendan, es decir, que sean capaces de identificar el tema del texto, la estructura discursiva y lo que hizo, lo que terminó haciendo. Yo sé que es muy lento, pero quiero llevarlos a este ejercicio para que ustedes comprendan lo que quiero señalar con lograr la comprensión del texto. Espero que no se aburran porque les quiero mostrar los 3 pasos de este ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar la otra. Vamos al ejercicio. Ahí. Anterior. Yo tengo que explicarle al estudiante que Van Dyck trabaja no con la oración, como muchos teóricos parten de la oración. Ustedes han visto que es una oración, empieza en mayúscula y termina en signo de puntuación, punto seguido o punto aparte. ¿Recuerdan esa idea? Van Dyck trabaja con proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un valor de verdad. Es decir, si yo puedo definir en esa oración lo que se dice, o es verdadero o es falso, eso es un valor de verdad. ¿Listo? Entonces yo, Damaris, prende la luz. No lo prendas. Damaris, prende la luz. Ahí hay un valor de verdad. Porque es una orden. En una orden no hay valor de verdad. Solo hay valores de verdad en aseveraciones, en afirmaciones, en sentencias. Entonces las proposiciones no es una pregunta. Hola, ¿cómo amaneciste? ¿Valor de verdad? Sí, no. ¿Verdadero o falso? No, es una pregunta. Entonces, si hay valor de verdad es en sentencias, bien, en afirmaciones. Listo, no nos enredemos más con eso. Eso es una proposición. Van Dyck no parte de oraciones, sino de proposiciones. Hay otros teóricos como el que la profesora me ha hecho trabajar tanto, que es trabajar las oraciones gramaticales. Eso es muy difícil. ¿Qué es una oración gramatical? Sujeto, predicado. Exacto. Sujeto y predicado. Y si hay condiciones, pero eso es una oración gramatical. Pero cuando tiene 2 verbos, ¿qué pasa? Cuando está unida por una I, ¿cómo se llama? Con la I, ordinal. Y cuando es con el que es subordinada. Entonces son hipotáxicas y paratáxicas. Eso me lo enseñó la profe. Hipotáxicas. Eso. Son las subordinadas, las que tienen un explicativo. Paratáxicas. Paramilitarismo. Al lado del listo. Entonces Van Dyck dice, no, pero pongámosle el asunto más pique, pongámoslo como proposiciones, es decir, aseveraciones, falsas o verdaderas, listo. Entonces, vamos. Otra. Dale. Otra. No, pues dale y tal. Ahí. Otra. Bien. Entonces son 3 macro reglas, dice Van Dyck.
suprimir información que ya está dicha, información vieja, es decir, que no agrega mucho, generalizar a partir de la supresión y construir. El resumen está aquí, en la tercera fase. En la primera fase es suprimir información, pero no se suprime para olvidar, ¿no? El estudiante no piensa, esto ya lo dijo, lo olvido, no. Se suprime porque quedó claro, porque quedó dicho. ¿Listo? Primer paso, divido el texto en proposiciones. Ve bajando Isabel, yo les voy mostrando. Las proposiciones son, como les decía ahora, como oraciones, pero con la condición que deben ser verdaderas o falsas. Si no cumple con esa condición, entonces no son proposiciones. Y empiezo a suprimir en la medida en que me voy sacando. Entonces digo, ¿te metiste conmigo, pajarito? Sí, es una proposición, puede ser verdadera o falsa. ¿Es falsa? Listo, es verdadera. Digamos, si yo digo, es el ejemplo que trae el rey de Francia es calvo. ¿Verdadero o falso? En Francia no hay rey, pero puede ser verdadero. Es falso, pero es una proposición, ¿de acuerdo? Entonces, te metiste conmigo, pajarito, es una proposición, queda. Repite, te metiste conmigo, pajarito. No queda porque se repite, o sea, se puede suprimir, ya está dicho. No, porque no es una preposición, porque es una pregunta. Tú no sabes mucho de historia, esto puede ser verdadero o falso, ¿sí o no? Entonces es una proposición. Tú no sabes mucho de nada, es una generalización de historia, es decir, se repite la idea, no tiene que ir. ¿Sabes por qué no es una proposición? Una gran ignorancia la que tú tienes, ya lo dije. Bien, miren todo lo que no es porque lo repite, pero sí es, para decírtelo en mi mal inglés, si es una proposición. You are a donkey, es una proposición. En mi mal inglés, ya lo digo. Van quedando las proposiciones de la primera parte, de la primera línea, porque no se repiten, porque no son preguntas, porque ya está dicho arriba, etc. Bien, te van a saber. Quedan como 70 proposiciones. Baja. 62 proposiciones, pero realmente el sentido de este discurso lo tiene la primera línea. Entonces ya hicimos el primer ejercicio que se llama supresión. ¿Qué suprimimos? Proposiciones que ya están dichas. Ya hicimos ese primer parte, la primera parte. Quédate otra vez en macroreglas. Adelantemos mucho. Hay macroreglas. Las que quiero que se otra vez. Abre aquí otra vez. Presentación. Sale otra vez. Espera, más adelantito, otro poquito. Abramos aquí. Entonces, ya hicimos la primera que es proposiciones. En la generalización, cogemos las que quedaron y miren lo que hago. Está aquí en proposiciones. De las 62 proposiciones, ¿qué hago? De las 62, las uno y queda un rasgo, queda así. Te metiste conmigo, una gran ignorancia la que tú tienes, eres un burro, me refiero, ustedes saben, tú eres un cobarde. Es decir, aquí queda depurado. La tercera propuesta es cómo construyo el tema. La generalización, el tema lo construyo así. Debe ser mínimo
No se forman conceptos generales, solo superconceptos inmediatos, para poder dar cuenta exactamente de lo que hizo Chávez. Según Chávez, Bush es un genocida, mentiroso, asesino, burro, pero tiene mucho poder. ¿Cuál es el tema para decir en la construcción? Porque en la construcción ya se hace el resumen, es la síntesis mía después de comprender el texto. Bush es insultado por Chávez o Chávez es insultado a Bush, pero resulta que eso no es un tema, eso es una acción. Y cuando es una acción, la persona no argumenta, no explica, sino que hace, insulta. A esa conclusión puedo llegar. En este texto o discurso no hay tema, sino que hay una acción, porque hay un proceso argumentativo. Se lo demuestro al estudiante, y lo demuestro bien y comprendo de una vez el texto. El tema de la prelectura, según Daniel Casani, es de hipótesis. Entonces yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Pongo una pantalla como esta y empiezo a decirle al estudiante, genere mi hipótesis. ¿Esto a qué le suena? ¿A qué le sabe? ¿Esto qué información básica puede tener y qué información no tiene? Entonces está dándole y yo le voy haciendo estas preguntas. Y bueno, estoy saliendo de ahí lentamente, le pongo varias portadas y empieza a generar hipótesis, que es lo que dice Daniel Casani, es un punto fundamental para la comprensión. Usted puede verificar sus hipótesis y muchas veces un título me dice una información que en realidad no es. Y esto también es muy chévere para los titulares de prensa. Yo le pongo esto. Miren estos ejemplos de textos. ¿Qué título le ponen ustedes a la primera portada, que es un Superman con una libro? Dale, que ahí van saliendo los títulos, buscando los motivos, pues nada que ver, ¿sí o no? Dale. Ya ustedes saben entonces que siempre va a haber tres momentos: lúdico, teórico. Sí. No tengo tiempo de meterme en otro, pero ustedes van a tener las presentaciones de la metalectura, de la supralectura, de la lectura crítica, porque quiero avanzar en el rato final. Cuando vaya a la ejercitación tercera, la parte 3, que es la ejercitación de parte del estudiante, yo lo pongo a hacer cosas en el aula de clase. Entonces, digamos, esto es un resultado de un taller a propósito de mandar una carta a la administración del edificio, porque hay un señor que no nos deja dormir. Luego, ¿qué hago? Logro cierta conciencia lingüística cuando traigo el texto y le digo que escribió presente con C, decisión con SC, varios con B pequeño, con B grande, inconvenientes sin V, en fin. Traigo a colación los ejemplos, pero pretesto la clase a partir de formalización de cartas, lo que es un género epistolar, lo que es forma y cohesión. Y ustedes saben que yo trabajo en una universidad donde estudian los administradores de muchas empresas que toman decisiones muy serias, y es a partir de la palabra como eso va a calar. Bien, esta es la ejercitación de parte del estudiante. Les quiero finalmente hablar de la base cognitiva nuestra, que es vygotskyana. Por supuesto, es una base que todo el mundo ya conoce. Vygotsky es un teórico muy importante para el proceso de conocimiento. Vygotsky se centra en un texto que también se los voy a dejar, es el texto que se puede abrir en la educación. Son las implicaciones de asumir a Vygotsky en el aula de clase. Si quieren lo abres, igual lo van a tener. Ahí solo. Quisiera que leyeran este texto, es muy corto y muy esclarecedor. Son las implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky en el aula de clase. ¿Qué logra usted
como profesor, en el estudiante se aplica esta base cognitiva. Bien, adelante un poco. ¿Qué es conciencia para Vygotsky y cómo la relaciona con la palabra? El significado de la palabra crece en la conciencia. Dice, como en el niño, y esto es un proceso es ontológico, el niño primero habla o primero tiene el sentido de la palabra. Es decir, él tiene primero el sentido de lo que significa mamá antes de decir mamá. Tiene primero el sentido de decir tetero antes de decir tetero. ¿O qué pasa? Primero dice tetero y después le da sentido. En Vygotsky primero es el sentido y luego la palabra. Esa es una gran diferencia de este teórico. El propio significado de la palabra evoluciona en función del cambio de la conciencia. En la edad adulta, la conciencia está dada por la palabra. Entonces el principio es semántico, sintáctico y luego sintáctico, semántico. Es un proceso muy inteligente de parte del ser humano. ¿Cómo lograr una escolarización significativa en palabras de Vygotsky? Palabras de Vygotsky se logra trascendiendo el aula de clase, trayendo la realidad al aula de clase. Esa es la práctica, es decir, los medios de comunicación, los personajes, la vida cotidiana del estudiante traerla al aula de clase. Todos sabemos que es zona de desarrollo próximo, una zona de alta dependencia que están con nosotros, una zona de interdependencia que está con los pares y una zona de independencia, que es cuando ya le dimos todo lo que deberíamos quedarnos. Es en esta zona donde nosotros hacemos un gran esfuerzo. Para que esta es nuestra base conceptual, con esto termino. Los invito a que la estudien si les interesa. Es el análisis crítico del discurso para formar, además de lectores competentes y conscientes, lectores críticos. ¿Para qué? Para mirar el lenguaje de otra manera, para ampliar el espectro de las descripciones, para tomar conciencia crítica de los textos, para entenderlos, para leer y escribir mejor y de una manera consciente, pero sobre todo con una actitud absolutamente espontánea sobre el texto. Yo sé que me sirve para transformar el mundo y para responder con mis conocimientos. Espero que esto les haya sido útil, que les vaya a ser útil. Les dejo toda la información y sobre todo toda la bibliografía. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.